Buenas tardes, participantes. Bienvenidos al curso de uso y manejo de extintores, prevención y combate de incendio. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final de la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y al certificado de la capacitación. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información a los nuevos interesados en obtener estos documentos. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el licenciado Gerardo Ripse González. Es subgerente del cuerpo, es subteniente del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, brigadista de Defensa Civil, cursos de lucha contra incendios, hidráulica aplicada a la lucha contra incendios, pilote de cuerdas de rescate, materiales peligrosos, supervivencia de bomberos, parte de riesgo internacional de paramédicos, proveedor de HTLS, proveedor de BLS y proveedor de Stop Tag Bolt. A continuación, voy a dar el pase al licenciado Ripse para que pueda comenzar con la capacitación. Licenciado Ripse, ya puede activar su micrófono para que pueda comenzar. Ok. Para los que han entrado recién, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir hoy día una capacitación sobre manejo e inspección de extintores. Espero que sea provechoso para todos nosotros. Y bueno, vamos a empezar, ¿sí? Primero vamos a hacer un recordar de los antecedentes que tenemos en nuestro país respecto a la cultura de prevención y de lucha contra incendios. Si nos remontamos a Mesa Redonda, ¿no?, el famoso 2001, famoso Mesa Redonda, ahí pudimos ver que la venta indiscriminada de pirotécnicos fue superior a la cultura de prevención que se manejaba no solo en la sociedad, sino también a nivel legislativo, ¿no?, en las municipalidades donde no habían normativas todavía que pudieran decir que está bien o que está mal respecto a la prevención y lucha contra incendios. Luego tuvimos Utopía en el año 2002, la discoteca Utopía, que fue más de lo mismo. Nos dejó en evidencia la falta de prevención y la lucha contra incendios. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que tomar en conciencia de qué tan importante no solamente es tener un extintor en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas, en cualquier lugar donde podamos asistir, sino sobre todo cómo utilizarlo. Y más aún, yo sé que las personas que están aquí en la capacitación es porque tienen algún tipo de relación, ya sea laboral, ya sea porque tienen la necesidad, ¿no?, de tener un extintor cerca. Vamos a ver cuáles son los detalles que nos da la normativa peruana, que es la norma técnica peruana, específicamente la de 350.043, que nos habla de todos los detalles sobre manejo, inspección, recarga, mantenimiento y prueba hidrostática de extintores. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ok, vamos a empezar hablando de combustión. Vamos a hablar un poco de la teoría del fuego. Antes de entender cómo apagar el fuego, tenemos que entender qué es el fuego. ¿Ok? Fuego y combustión son términos cuyo uso a menudo se intercambia, nos dicen, ¿no? Sin embargo, el fuego es técnicamente una forma de combustión, ¿ya? Y también nos dice que la combustión es una reacción química en cadena que libera energía o productos que provocan reacciones sucesivas del mismo tipo. A ver,
Para los que no pudieron entender estas líneas, vamos a explicarlo en más detalle con esta siguiente gráfica. Vamos a ver que tenemos dos esquemas, dos flujogramas, ¿no? En uno, que está ejemplificado con una llama, ¿no? Podemos ver la llama en este nivel. Es lo que usualmente nosotros conocemos como el fuego, ¿ok? El fuego. Sin embargo, el fuego o la combustión con llamas es una forma de combustión, es una presentación de combustión, ¿ok? ¿Qué significa esto? Primero, el sólido y el líquido, ¿ok? Un material sólido, un material líquido, va a tener que convertirse, va a tener que transformar, tener una transformación física y química del estado líquido a gaseoso. Lo mismo con el sólido, del estado sólido al estado gaseoso. En el caso de los líquidos, a eso se le llama vaporización. En el caso de sólidos, acá menciona que es destilación pirolítica, pero esa es la famosa pirólisis. La pirólisis, por ahí lo han escuchado, es el cambio de sólido, del estado sólido a gaseoso de un gracias al fuego. ¿Ok? Entonces, ese vapor, esos gases que emanan el material sólido o el líquido, es lo que va a producir la llama, la flama, y es lo que nosotros vamos a ver como fuego como tal. ¿Ok? El fuego va a ser producto del gas que emana el material combustible. Ahora, la otra presentación es la combustión sin llamas, o también conocida como incandescente. ¿Qué es lo que pasa? En esa presentación, el material va a arder, va a quemar. Sin embargo, la temperatura va a ser mucho menor que la combustión con llama. Y los residuos, tales como los gases y el humo, van a ser mucho menores. ¿Ok? ¿Cuál es un producto de esa combustión sin llama? La incandescencia. Vamos a poder ver una luz que va a bordear el material sólido que está quemando. ¿Okay? Porque es la parte externa que está en contacto con el oxígeno. Esa es la parte que va a quemar. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la combustión podemos encontrar en dos presentaciones, con llama, pero también sin llama. Vamos a ver un poco sobre los triángulo y tetraedro del fuego. Esto nos habla de la teoría del fuego, la famosa teoría del fuego. El triángulo del fuego tiene tres componentes: el material comburente o el oxígeno, el calor, que es la energía de activación, es lo que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, y el material combustible. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere con energía de activación? Que cada material va a tener una capacidad de calor distinta y va a tener también un punto de ignición distinto. ¿Okay? Nosotros bien conocemos que hay, por ejemplo, el clásico ejemplo es los líquidos combustibles y líquidos inflamables, ¿no? Los líquidos combustibles van a arder a una temperatura mayor de la temperatura promedio, la temperatura ambiente. Sin embargo, los líquidos inflamables pueden arder a una temperatura ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el transporte y almacenamiento de estos líquidos inflamables. ¿Ok? De igual forma, por ejemplo, no va a tener la misma temperatura de ignición un tronco de madera que de repente una aleación de metal, el aluminio. El aluminio va a necesitar mucha más temperatura, mucho más calor para que empiece a arder, para que haga fuego. Sin embargo, también la parte mala de esto es que va a demorar mucho más en apagarse. Ahora, ¿qué diferencia el triángulo con el tetraedro del fuego? Para el que ya fue observador, ha identificado la reacción en cadena. ¿Y qué es la reacción en cadena? No es más que la forma de autosostenerse del fuego a través de la emanación de gases sobre todo y el humo, y el mismo calor que emana ya el fuego gracias al triángulo, gracias a que se formó con los componentes del triángulo, ahora necesita retroalimentarse, autoalimentarse para sostenerse, para mantenerse vivo el fuego. ¿Ok? Y es gracias a los otros tres componentes que deben estar en sus condiciones adecuadas.
Ahora, si nosotros nos basamos en esta teoría de los elementos del fuego, también podemos apagarlo a partir de esos componentes. ¿Cómo? Retirando uno de ellos, quitando uno de ellos. Si nosotros quitamos un solo componente del triángulo, el tetraedro del fuego, vamos a lograr extinguir el fuego. Bueno, el método más común que se usa en casi todos los casos, por ejemplo, los bomberos, es por enfriamiento. ¿Cuál es el agente extintor en este caso? El agua, por excelencia. ¿Por qué? Porque tiene gran capacidad de absorción de calor. El agua tiene gran capacidad de absorción de calor y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, otro método del fuego sería la dilución de oxígeno o simplemente quitar el oxígeno. ¿Ok? Ustedes recordarán el famoso el famoso experimento que se hacía en colegio de colocar una vela en un plato, luego se coloca un vaso sobre la vela y a los segundos ya la vela dejó de quemar, ¿no? Se apaga el fuego de la vela. ¿Por qué? Es porque se le ha quitado el oxígeno. No es inmediatamente, claro, porque va a ir consumiendo el oxígeno que puede encontrar todavía dentro del contenedor, o sea, dentro del vaso, pero eventualmente se va a apagar, ¿ok? Un claro ejemplo de esta forma de extinción del fuego es cuando queman las ollas en las cocinas. Si el fuego no sobrepasa el nivel de las ollas, nosotros tranquilamente podríamos agarrar la tapa de esa misma olla, cerrar la olla con mucha precaución y esperar, quedarnos ahí porque el fuego se va a apagar por el método de quitar el oxígeno. ¿Ok? Hay que tener cuidado también en ese caso de que la tapa no sea de vidrio. Por más que sea de Pyrex, podría explotar delante de nosotros. El tercer método de extinción es la eliminación de combustible, ¿no? Claramente nosotros tenemos una chispita que va a llegar hacia nuestro detonador, ¿no? Si cortamos la chispa, ya no va a seguir el fuego. Así de simple. Otro ejemplo que podemos ver de repente en trabajos de calderas, ¿no? Eso ya es un tema también de jerarquía de orden, de jerarquía de seguridad. Si trabajamos en un ambiente, donde, por ejemplo en las calderas, donde hay mucha temperatura, ¿qué tendríamos que hacer? Quitar el combustible, ¿verdad? Evitar que en esa zona de trabajo hayan cartones, plásticos, cosas que puedan hervir, que puedan quemar por la temperatura, ya que va a ser muy difícil, ¿no? Quitar el oxígeno de ese ambiente de trabajo. Entonces, lo que se puede hacer es quitar el combustible, que serían cartones, papeles, etcétera, madera. Y por último, el método número 4, que es la inhibición de la reacción química en cadena. Y eso se hace usualmente, es lo que hace usualmente el extintor, ¿no? Con el agente extintor que lleva adentro. Ahora sí, vamos a seguir. Como les mencioné hace un momento, el agua tiene una característica muy interesante, que el agua, una vez que hierve, recordaremos que el agua hierve a los 100 grados Celsius, una vez que el agua hierve, puede llegar a tener 1700 veces a su volumen original. Y eso puede, si la temperatura es mayor, también la capacidad de multiplicarse es mayor aún. Ahora, no va a abarcar, no va a enfriar igual una gota que 1700 gotículas de agua. Obviamente, evidentemente va a enfriar mucho más. ¿Ok? Entonces, gracias a esa capacidad de absorción del calor del agua, es el método por excelencia para apagar un fuego, sobre todo de clase A y a veces de clase B. Y justamente vamos a ver en un momento sobre esos tipos de fuego. Métodos de propagación. A ver, vemos ahí 3 imágenes. El primer método que vamos a hablar de propagación del calor o transferencia del calor es la conducción. ¿Ok? Podemos ver que hay un trabajador que está agarrando una varilla de metal, esa varilla está siendo expuesta al fuego, y en la parte del cuerpo del metal que está siendo expuesta directamente al fuego, está recibiendo el calor, ¿no? Ahora, ese calor va a transferirse a lo largo de todo el cuerpo hasta alcanzar todas sus partes. Esto es el método de conducción, la transferencia de calor en un solo cuerpo.
Sin embargo, esta persona, que es otro organismo, otro cuerpo distinto, al estar en contacto directo, también va a recibir esa transferencia de calor por conducción. Es por ello que él está trabajando con sus guantes que tienen resistencia al calor, ¿no? Para prevenir quemaduras. El segundo método que vamos a hablar es la convección. La convección en realidad no es más que la transferencia de calor por gases y vapores. ¿Okay? Usualmente los vapores y los gases por el peso que tienen tienden a irse hacia arriba en el aire. Entonces, si nosotros, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Colocamos nuestras manos sobre una fogata, en este caso, vamos a sentir esa transferencia de calor por convección. Pero si en la misma fogata nosotros colocamos nuestras manos a los lados, en manera horizontal, a los lados del fuego, lo que vamos a sentir es la transferencia de calor por radiación. La radiación es, bueno, la transferencia de calor por rayos ultravioleta, ¿ok? Y bueno, es importante mencionar que la radiación va a depender de las candelas, quiere decir del tamaño del fuego, ¿ok? No va a ser lo mismo, no va a quemarte, no va a ser la misma radiación que tú expongas tus manos a una fogata, a que tú estés parado a 5 metros, 7 metros de un incendio, ¿no? De repente un incendio de 1 o 2 pisos, los bomberos, por eso los bomberos usan esos trajes que tienen resistencia al calor. No significa que porque los bomberos tienen esos trajes pueden caminar en el calor o en el fuego, mejor dicho. No, para nada. Ese es un traje de aproximación. ¿Por qué? Porque tiene resistencia o retardantes al calor. Sin embargo, si ellos se exponen mucho, eventualmente va a colapsar ese traje y ellos también pueden sufrir quemaduras, shock térmico, etc. Entonces la radiación es esa, la transferencia de calor. Ok, vamos a hablar un poco sobre ya el fuego y qué es lo que te produce el fuego. Ok, en una parte inicial, cuando se logran juntar estos 3 componentes del triángulo del fuego, y si no son debidamente cuidados cada uno de esos factores por prevención, si no eliminamos al menos uno, como dice, esos elementos del triángulo, vamos a conseguir el fuego. ¿Ok? Entonces, si la prevención de eliminar alguno de esos 3 elementos falla, vamos a tener en primera instancia un amago. Ya nos vamos a presentar al frente de un amago, ¿ok? O un fuego en su etapa inicial. ¿Qué dice? Que actuando de manera inmediata ante un fuego pequeño, nosotros podemos luchar contra este amago. Pero ¿qué dice? Actuando de manera inmediata. ¿Con qué? Justamente por este es un preámbulo del uso de extintores, porque los extintores nos van a permitir luchar al frente de un amago de incendio. Y lo mismo, ¿y qué pasa si falla de repente mi respuesta como brigadista? Mi respuesta, de repente no he entrenado, no conozco bien el uso de extintores o no le he hecho el debido mantenimiento, inspección y mi extintor no tiene carga, no tiene presión, no me sirve. Va a fallar. Vamos a fallar ahora en esta segunda instancia, que es del amago. Y el fuego, naturalmente, va a crecer y se nos va a salir de la mano. El incendio es un fuego que se ha salido de las manos, un fuego descontrolado. Eso es el incendio. Y para la lucha contra incendio necesitamos a personal capacitado, como lo son en el caso del Perú los bomberos, ¿no? O los brigadistas en casos de centros, por ejemplo, centros mineros o fábricas que cuentan con brigadistas de rescate y lucha contra incendio. ¿Por qué? Sobre todo porque ellos tienen también sus trajes adecuados, tienen su equipo, esas mochilas que vemos acá con cilindros, se llama el EPRA, ¿no? Equipo Personal de Respiración Autónoma, y les permite también aproximarse al fuego, al incendio, porque el fuego tiene muchos residuos como la emanación de gases, vapores calientes y el humo. ¿Ok? Vamos a ver las etapas del desarrollo del fuego. Una primera etapa, o la etapa latente, nos dice, la primera etapa en un incendio se caracteriza porque no hay llamas o humo. La temperatura es baja e invisible para el ojo humano, pero se puede apreciar con instrumentos de medición.
¿no? Hay algunos casos, repito, ¿no? Algunos trabajos, unas factorías en minería donde se trabaja en caliente, ahí hacen trabajos en caliente. Es por ello que el personal capacitado debe monitorear con instrumentos de medición, lo llamemos termómetros láser, digitales o cámaras termográficas, para evaluar si es que están en las condiciones adecuadas, ¿no? Y si sobrepasan esas condiciones adecuadas, o por lo menos las condiciones límite de temperatura, ya podríamos estar ante un peligro, ¿no? Y podría presentarse un incendio. Segunda etapa, humo visible. Segunda etapa de humo visible. O sea, ya podemos notar, como dice acá, aumenta la combustión, ya se aprecian partículas visibles al ojo humano. Se pueden ver hilos de repente o un humo que nos va a llamar la atención. En la tercera etapa, esta etapa es de un incendio, se pueden apreciar llamas. La tercera etapa es la etapa de llamas, ¿okay? Misma que pueden propagarse en cuestión de segundos o minutos. ¿Depende de qué? Depende del material que está combustionando, depende de las condiciones, si el oxígeno es adecuado o no. Si es poco oxígeno, va a demorar más. Si el material, como repito, es un material que su punto de emisión es alto, va a demorar más también en quemar. Pero si estamos hablando de repente en una casa, es el claro ejemplo, ¿no?, de que ponen en las casas. Tenemos cortinas de material sintético, cojines de material sintético, muebles de material sintético. Y esos incendios en casa no demoran más de un minuto o un minuto y medio en prenderse totalmente en una habitación. Entonces ahí estamos. O también el mismo ejemplo es en las cocinas, ¿no? En las cocinas industriales. Tenemos hornos que queman con gran cantidad de grasa, y menos si tienen muy poco mantenimiento. ¿Okay? Y la cuarta etapa, la etapa de calor. Esta etapa se caracteriza por la emisión de una gran cantidad de calor, llamas, humo y sobre todo gases tóxicos. ¿Okay? Y recordemos que en esta etapa, como dice ahí, es muy peligrosa. Es muy peligrosa y nosotros tenemos que... Ya no podemos actuar en esta etapa con los extintores. Ya se nos fue de las manos, es un incendio y tenemos que hacer llamado a los bomberos. ¿Okay? Bueno, para empezar a hablar de los extintores, obviamente tenemos que mencionar sus partes. En la mayoría de extintores vamos a contar con un manómetro, como el que tenemos acá. Manómetro, tenemos una manija de acarreo, una válvula de accionamiento, su manguera, la boquilla, el tubo sifón por el que va a salir el agente extintor, el nitrógeno, que es un agente eyector en ese caso. El nitrógeno nos va a ayudar a que el agente extintor pueda salir una vez que está accionado por la válvula, y el cilindro. Dos diferencias que tienen la mayoría de cilindros de extintores con el de CO2, es que el de CO2 no tiene usualmente manómetro, y su boquilla de descarga es ancha, tiene un cono de descarga ancho. Y les voy avisando que cuando activen un extintor de CO2, no cojan en esta parte. ¿Por qué? Porque se van a quemar por las temperaturas, porque se puede helar. Esa parte va a congelarse y pueden tener una quemadura ustedes. Los tipos de extintores más frecuentes que vamos a encontrar: de agua, PQS, que encontramos en casi todos los lugares, o el de CO2, y acetato de potasio. El extintor de acetato de potasio es el mejor extintor, el mejor agente extintor para fuegos de cocina. Y justamente vamos a ir un poquito viendo acá. Aquí ya tenemos los pictogramas del fuego de tipo A, B, C, D, K. Vamos a ver que para el fuego de tipo A, que son de papeles, maderas, cartones, textiles, desperdicios, etcétera, aquí podemos incluir plásticos, cauchos, ¿ok? Podríamos usar extintores de agua y de polvo químico seco, pero no de CO2, no de polvos secos o de acetato de potasio. Acá también para líquidos inflamables o combustibles, tales como la gasolina, pinturas, aceite, nafta y otros líquidos inflamables, thinner, benzina, etcétera, deberíamos usar polvo químico seco o CO2. Otros extintores no. Ahora, para fuegos de materiales energizados,
deberíamos usar el polvo químico seco, el CO2. Otros materiales no, mucho menos el agua, ¿ok? Y el acetato de potasio también tiene una carga, una capacidad de conductividad de electricidad. Entonces, descartamos totalmente esos tipos de extintores. El fuego tipo D es de metales combustibles, como magnesio, sodio, aluminio, y solamente nos va a servir un tipo de agente extintor especial, ¿no? De los polvos secos especiales. Y, como les mencioné hace un momento, el extintor de acetato de potasio es el extintor, o el agente extintor de excelencia para los fuegos en cocina, ¿no? Ocasionados por aceites vegetales o grasas animales. Ahora, vamos a ver ya el uso de los extintores, ¿no? Nosotros vamos a detallarlos en 3 sencillos pasos. De repente alguien que ha leído una normativa técnica peruana nos dice, oye, pero son 4 los pasos los que te dan la norma técnica peruana. Ok, pero el primer paso usualmente ya va incluido en el análisis que se da por el ingeniero que evalúa el negocio, el local donde van los extintores, que es el de verificar qué material va a quemar y qué extintor es el adecuado para ese material. ¿Ok? Entonces, se supone que nosotros ya vamos a llegar a un lugar y deberíamos encontrar, por ejemplo, yo tengo una cocina y encuentro mi extintor de acetato de potasio. ¿Sí? Ahora, el primer paso, quitar el pasador y trabar, perdón, quitar el pasador que traba el gatillo. ¿Ok? Quitamos el precinto de seguridad y el pasador metálico. Luego nos vamos a aproximar aproximadamente a 3 metros hacia el fuego y vamos a apuntar nuestro extintor hacia la base del fuego. Aquí mucho cuidado porque usualmente las personas entienden, o bueno, muchas personas confunden base del fuego con la parte de abajo de donde está el fuego. Pero cuando menciona base del fuego se refiere a qué es lo que está originando el fuego. ¿Ok? Estén atentos de expulsar el agente extintor justo en el fuego, en la base del fuego, porque la mayoría de extintores a veces no duran más de 15 segundos, otros duran 30 segundos, otros 20 segundos, entonces no es mucho el tiempo que nosotros tenemos disponible y por eso deberíamos ser efectivos en nuestro uso del extintor. Y por último, apriete el gatillo manteniendo el extintor en posición vertical, ¿no? Esa ya es la parte ejecutiva, ya para accionar el extintor. Vamos a hablar rápidamente de la clasificación de fuegos, ya que ya lo hemos mencionado hace un momento. Recordemos que los fuegos de clase A, con este pictograma que podemos ver, una A y un triángulo, son los fuegos que queman o de la combustión de materiales combustibles sólidos, tales como papel, madera, tela, paja, caucho y unos plásticos. ¿Okay? Su característica principal es que puede formar brasa y residuos, ¿no? Va a dejar mucho residuo, que es la famosa brasa, y que nosotros deberíamos remover luego de haber extinto el fuego para garantizar que no queda fuego incandescente o fuego sin llama, o combustión sin llamas. ¿Ok? Los fuegos de clase B. ¿Qué son los fuegos de clase B? Es producido, nos dice, por la combustión de líquidos inflamables y líquidos combustibles, tales como el petróleo, sus derivados, aceites, alquitranes, bases de aceite, pinturas, lacas, solventes, alcoholes y gases inflamables. Todos esos van incluidos dentro del fuego de clase B. El fuego de clase C es un fuego bastante particular. ¿Por qué? Porque está producido por, aquí nos dice, equipos o sistemas de circuitos eléctricos energizados con efectiva presencia de electricidad. Es decir, si nosotros estamos ante un equipo que está conectado a la energía eléctrica, que es un televisor, una refrigeradora, por último, maquinaria, debemos utilizar nuestro extintor que esté dirigido hacia fuegos de tipo o de clase C. Los fuegos de clase D son un poco más difíciles, por suerte, de encontrar, porque en su mayoría vamos a encontrar de repente en las refinerías, en las minas donde trabajan con metales. ¿Okay? El fuego de clase D es de metales combustibles, tales como magnesio, titanio, circonio y sus aleaciones.
Los fuegos de clase K, por último, el quinto y último tipo de fuegos de clase K, es producido por aparatos de cocina que involucran un medio combustible usado para cocinar, como los aceites y las grasas de origen animal o vegetal. Vamos a ver un poco sobre la pictografía, ¿no? ¿Cuál es la representación gráfica? Nos dice los símbolos gráficos o pictogramas deben estar contenidos en recuadros con el diseño y el objeto simbólico que identifica los materiales combustibles. En otras palabras, lo que buscan estos pictogramas es hacernos la vida fácil. Si nosotros vamos hacia un extintor y aparte de leer los fuegos tipo A, B, C, pero de repente tú no has llevado tu capacitación de extintores, de repente tú no recuerdas. Entonces debería tener unas imágenes que nos faciliten el reconocimiento de a qué fuegos están dirigidos este extintor, ¿no? En la primera imagen podemos ver un tacho con una fogata, ¿no? Quemando. ¿A qué nos va a llevar? ¿Nos podría llevar acaso a líquidos inflamables o combustibles? Creo que no, ¿no? Nos va a llevar obviamente a materiales sólidos. En el siguiente vamos a encontrar un galón quemando. Entonces, ¿a qué nos puede llevar? Es que ese fuego está dirigido hacia hacia líquidos inflamables o combustibles. Y con el mismo principio podemos decir que, como vemos en la imagen inferior izquierda, si ese tipo de fuego está tachado, significa que mi extintor no podría apagar ese tipo de fuego. Símbolos gráficos o pictogramas con fondo negro y con una línea o banda diagonal indicarán que su uso no es permitido. Es lo que mencioné en su momento, ¿no? También nos menciona la misma norma técnica peruana que los símbolos gráficos o pictogramas deben estar ubicados en la parte frontal, siempre en la parte frontal, con una fácil identificación y lectura, y en idioma castellano. ¿Okay? Cuando se apliquen los símbolos gráficos o pictogramas a tableros, muros adyacentes o equipos, sistemas de extinción de incendios, estos deben permitir fácil legibilidad a una distancia de 4,6 metros. Eso es lo que indica la norma técnica peruana. Otra especificación de la norma técnica peruana es que tenemos que contar con 2 numeraciones para un extintor. Una va a ir en la señaléutica, uno va a ir en la señal del extintor, o ya sea el gabinete del extintor, y otra va a ir en el propio extintor. Creo que, no está de más mencionar que siempre deben coincidir el mismo número en su almacenamiento. ¿Ok? Si un extintor está en servicio, debe estar correctamente posicionado en su lugar con su número correlativo correspondiente. ¿Ok? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver su zona libre, la zona libre que está abajo, ¿no? Que aproximadamente es de 1 metro por 1 metro. Y como bien nos dice ahí, la norma técnica peruana nos dice que ese espacio libre es opcional, no es algo obligatorio. ¿Okay? Pero lo importante es resaltar la numeración que está tanto en la pared, en la señaléutica, como en el extintor. Este es otro tipo de señaléutica que podemos también usar para saber dónde colocamos y dónde está nuestro extintor. ¿Ok? Que nos apoya con otros tipos de diagramas para indicarnos la posición exacta del extintor. ¿Está permitido? Sí, claro que está permitido. Este es otro tipo de señaléutica que también está permitido, que es la fotoluminiscente, la que encontramos al lado derecho. Para el que de repente no conoce qué es la fotoluminiscencia, es la capacidad de una imagen, ¿okay? De un material, sobre todo el material, de cargarse de una energía de luz. Cuando está expuesta a la luz, se carga esa energía y una vez que está en la oscuridad, va a emanar luz, ¿okay? Se va a poder ver, va a ser como reflectivo, como si estuviera una luz prendida, pero no es una luz prendida. Es la luminiscencia que ha sido cargada en ese material, ¿no? Es un material especial, ¿sí? Sobre todo para la visión nocturna. Un poco más de la señaléutica que nos dice que podemos poner en el muro, ¿ok? Esta es la norma técnica peruana que nos especifica las medidas, ¿ok? Debe tener 20 centímetros, debe sobresalir 20 centímetros en los 4 lados
del extintor, fuera el extintor, que las líneas blancas, las franjas blancas y rojas deben tener 10 centímetros de ancho, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Que el espacio libre debajo también debe guardar 1 metro por 1 metro, y las letras tienen que estar escritas en 15 centímetros, tienen que tener el tamaño de 15 centímetros. Vamos a ver sobre la altura de instalación de nuestros extintores. Según la norma técnica peruana, nos dice que los extintores que tengan un peso bruto que no exceda los 18 kilogramos deben ser instalados de manera en que la parte superior del extintor, no esté más de 1 metro 50 del piso. Vamos a ver, este es un extintor que no supera, ¿ok?, los 18 kilogramos. Entonces, la parte superior no debería estar a más de 1,5 metros, según la normativa técnica peruana. También nos dice que los extintores que tengan un peso bruto mayor, que sí supera los 18 kilogramos, excepto el tipo sobre ruedas, deben estar instalados de manera que la parte superior del extintor no esté a más de 1,10 metros por encima del piso. Ahí ya cambió la altura. Este se supone que es un extintor de más de 18 kilogramos, y la parte superior no debería superar el 1,10 m de altura. ¿Ok? Si se dieron cuenta, en ambas imágenes también hace mención de la altura de la señaléutica, de la señal de extintor. ¿Qué nos dice? Que tiene que estar a 1,80 m de altura, medidos desde el piso hasta la base inferior de la señal. ¿Por qué 1,80 m? Bueno, se han hecho estudios en Perú, ¿no?, en nuestro país, que nos dice que la talla promedio del peruano no supera el 1,80 m. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que si yo, como talla promedio de un peruano, que no mido más de 1,80 m, me paro aquí, no voy a tapar la señaléutica. Tal vez el extintor, más no la señaléutica. Entonces, si en caso de un incidente, van a saber que ahí hay un extintor. ¿Ok? Ese es el fin de por qué se tiene que tener la señaléutica de 1,80 m a más, y en la parte inferior. ¿Cuándo se puede poner a más altura? Por ejemplo, en almacenes, en cocheras, en factorías, ¿no?, en fábricas donde hay la necesidad de que hayan cuerpos grandes, ¿ok? Ya sean vehículos. Entonces, la señaléutica puede ir a mayor altura, ¿ok? Para evitar justamente que sean tapados ya sea por esas cajas que puedan tapar maquinaria o los vehículos, ¿ok? En ninguno de los dos casos, ya sea mayor o menor a 18 kilos, el extintor debe ir a menos de 20 centímetros del piso. En cualquiera de los casos, dice acá, el extintor no debe colocarse nunca a menos de 20 centímetros del suelo a la base, o sea, la parte inferior del extintor. En el caso nos dice que las paredes tabiquerías no resistan o no se permitan instalar el extintor con su soporte de pared o mural, se podría instalar un pedestal, nos dice, con un diseño y con una apropiada base que permita una instalación estable y segura para dicho extintor, así como facilitar su inmediato uso en caso de una emergencia, ¿no? Vemos acá un ejemplo que nos presenta la normativa técnica peruana de un estante para el extintor, ¿ok? Es un pedestal que de igual tiene que cumplir con las bases que nos dice 1,80 m mínimo en la parte inferior de la señaléutica y 20 centímetros del piso, que debe ir la base del extintor. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver la parte de inspección de extintores. Obviamente también nos basamos en la normativa técnica peruana 350-043-1. Vamos a destacar los aspectos más importantes. Nos dice que la responsabilidad recae en el propietario, el administrador de la propiedad o el ocupante de una propiedad. ¿Qué quiere decir ocupante? Que también por ejemplo, en caso de una fábrica, en caso de un ambiente laboral, ¿quiénes van a ocupar? Pues los trabajadores, ¿no?
los trabajadores vamos a ser quienes ocupemos ese ambiente, entonces nosotros también vamos a ser responsables de la inspección, mantenimiento y recarga de extintores. Esto, claro está, si hemos tenido la previa designación, ¿no? Por parte de los superiores, ¿no? Si somos el personal, y obviamente la capacitación también, que eso lo detalla en la misma normativa técnica peruana. La inspección de extintores debe tener una frecuencia, ¿ok? Nos dice que la frecuencia va a ser de 30 días, cuanto mucho. ¿Okay? Y eso va a depender también de qué? De la evaluación de daños. Si nosotros estamos en un ambiente que tiene el nivel 3 o el nivel alto de riesgo, la frecuencia va a disminuir. Podríamos hacerlo quincenal, podríamos hacerlo semanal. ¿Ok? Pero como base, la frecuencia de inspección de extintores va a ser 30 días. Dice, los extintores deben ser inspeccionados desde que comienza a prestar servicio, cuando recién son instalados, siendo la primera inspección física con un registro emitido por escrito. Debemos registrar la inspección que nosotros hacemos. ¿Ya? Todos los extintores deben ser inspeccionados cada 30 días en cualquiera de las siguientes formas: de forma física, con registros por escrito, o por medio de un sistema o dispositivo electrónico de monitoreo. Algunos centros de trabajo, si bien es cierto son pocos, ya cuentan con un sistema electrónico, un dispositivo electrónico de monitoreo, ¿no? Ya sea con códigos QR, que nos lleva a un sistema de checklist. Son tecnologías que podemos ayudar para facilitarnos esta inspección. La frecuencia de las inspecciones podrá ser menor según la necesidad del área en la cual el extintor está instalado, dice. ¿Ok? Acá también nos detalla, dice, la inspección de extintores se realizará en intervalos más frecuentes que los mensuales, es decir, puede ser quincenal o semanal, si existiera cualquiera de las circunstancias siguientes, como la clasificación del riesgo como alto. Como mencioné hace un momento, si tenemos un riesgo alto, ya clasificado por el ingeniero especialista que hizo la evaluación y análisis de daños y de riesgos, debemos inspeccionarlo de forma más frecuente. Si tenemos frecuentes conatos de incendios, oye, ya en un mes ya hemos tenido un conato, el mes pasado también hemos tenido uno, el mes antepasado hemos tenido 2 conatos en un mes, entonces ya hay frecuencia de conatos de incendio. Entonces esos extintores que tienen más probabilidad de uso deberían inspeccionarse semanalmente, ¿verdad? Ubicación que posibilita la ocurrencia de daños mecánicos. Si es un lugar de trabajo que tiene alta probabilidad o posibilidad de ocurrencia de daños, también vamos a inspeccionar con más frecuencia. Posibilidad de manipuleo malicioso o irresponsable, ¿no? ¿Eso en qué caso se puede dar? Por ejemplo, los centros comerciales, los lugares que están expuestos a público que de repente no es responsable o no es capacitado para el uso de extintores. Exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas. Bueno, eso es para especialmente centros ya de trabajos que tienen, por ejemplo, minerías, ¿no? Que tienen un ambiente peligroso, un ambiente atípico, ¿ok? Extintores instalados en vehículos automotores. Ok, para aquellos que tienen sus extintores en sus carros, en sus vehículos, y obviamente son personas que utilizan, ¿no?, sus vehículos a diario, incluso por horas, deberían inspeccionarlo con mayor frecuencia. Ahora sí, vamos a ir a la parte de la inspección de extintores. La inspección periódica de los extintores, sea física o por monitoreo electrónico, debe incluir la verificación de por lo menos los siguientes puntos. El extintor debe estar ubicado en su lugar designado. Ok, eso vamos a ver, el punto A y B, vamos a verlo aquí. El extintor está ubicado en su lugar designado. Ok, aquí vemos, ya, y punto número 2, el acceso y la visibilidad al extintor no deben tener ninguna obstrucción. Ok, aquí vemos un claro ejemplo. El extintor está al parecer en su lugar designado, ¿no? Porque acá vemos una subestación mural, pero ya tenemos al lado unos bidones, ¿ok? Que nos podría dificultar el acceso al extintor. Igual acá tenemos un ejemplo de
Ahí está, ahí desapareció. Podemos ver ejemplos, ¿no? Lamentablemente, almacenamiento de cajas de cartón alrededor del extintor, que nos va a imposibilitar el acceso al extintor. Sin embargo, acá podemos ver un correcto posicionamiento de un extintor, ¿no? Al parecer una subestación. Aquí tenemos un extintor también tapado, y en el lado derecho vamos a tener un extintor escondido. La normativa técnica peruana nos dice que los extintores deben estar en un espacio que sea visible. Debe ser visible. Podemos recordar aquí que la altura, este evidentemente es un extintor de más de 18 kilos. Y la altura para los extintores de más de 18 kilos es de 1,10 m, que calculo debería ir por acá. ¿Ok? Y así fuese menos de 18 kilos, es de 1,50 m, que calculo debe ir por acá. Acá, bueno, está con sus cartillas de inspección, todo, pero le han puesto cinta, ¿no? Han querido asegurarse de que no se caiga o no se lo lleven, le han forrado con cinta. Más ejemplos de cosas que no deberíamos hacer con nuestros extintores. Ahora, la letra C de nuestra inspección de extintores nos dice: las instrucciones de operación deben estar visibles y legibles, redactadas en castellano y estar a la vista. Cuando nosotros inspeccionamos nuestro extintor, debemos asegurarnos que estén las instrucciones tal como el lado derecho aquí. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esto sí está siguiendo la normativa técnica peruana. Y nos dice, debe estar redactada en castellano. A veces han pasado, ¿no? He visto que han traído vehículos, por ejemplo, vehículos chinos que tienen su extintor, y esos extintores también están con letras chinas. No es correcto utilizarlos, ¿ok? No sabemos qué tipo de extintor es, no podemos reconocerlos con facilidad, y se nos hace dudoso para poder utilizarlos y tenerlos en servicio. Las instrucciones del uso y funcionamiento, y una indicación complementaria acerca de la distancia a la que se debe iniciar la descarga. ¿Ok? Los símbolos de identificación de clases de fuego y para los cuales son aptos, o para los cuales es apto este extintor, y la razón social del fabricante, la marca registrada o razón social del responsable de la comercialización del producto. ¿Ok? Estos detalles tienen que ir en nuestra etiqueta frontal. Punto número D a inspeccionar: que los sellos precintos y pasadores de seguridad o indicadores de operación no hayan sido removidos. No hayan sido removidos de su lugar, falten ni estén rotos. Claro ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos un extintor que no tiene el precinto de seguridad o el pasador de seguridad, no vamos a confiar en este extintor, porque vamos a presumir que ya ha sido accionado. Verificar el peso bruto del extintor de acuerdo a instrucciones del fabricante. ¿Ok? Bueno, rápidamente eso lo vamos a poder ver en la parte superior del extintor. ¿Ok? Va a estar grabado el peso bruto del extintor. Si es que no está especificado en la etiqueta. Letra F de nuestra examinación: examinar cualquier evidencia de daño físico, corrosión, fugas u obstrucción de la manguera. Vamos a ver 3 ejemplos que nos representan un peligro para nosotros, ¿ok? De extintores. El cilindro deteriorado, oxidado, y la manguera corroída, fisurada, ¿ya? No podemos confiar en estos extintores, tenemos que sacarlos de servicio. En el extintor presurizado, observar que el manómetro indicador muestre la presión de operación de trabajo. ¿Cuál es esa presión de operación de trabajo? O sea, la presión óptima simplemente cuando está en verde. ¿Ok? Ese relojito tiene que estar en verde. Si está en rojo, ya sea porque está sobrecargado, sobrepresurado, o despresurizado, o descargado de presión, no lo podríamos tener en servicio. En caso de extintores sobre ruedas, vamos a verificar todas las partes, ¿ok? Ya vamos a ver que nuestra manguera no esté fisurada. De repente, cuando son almacenadas por mucho tiempo, se pueden fisurar. Yo he encontrado mangueras fisuradas
dada la posición que está, en la que está almacenada por mucho tiempo. También vamos a fijarnos que el eje, las llantas estén en condiciones correctas. Otra cosa que vamos a ver en nuestra inspección es que las etiquetas de mantenimiento, recarga y prueba hidrostática se encuentren en su lugar, con fecha actualizada acorde a la presente norma técnica peruana. ¿Ok? Nos dice también unos detalles, por ejemplo, el rótulo debe ser de un plástico, metálico u otro material que sea resistente a la acción de la intemperie, ¿no? Que sea resistente a la intemperie, al ambiente, ¿no? Las etiquetas deben ser autoadhesivas y otra cosa importante es que las etiquetas se deben destruir cuando las intentas retirar del cilindro. ¿Ok? Eso es para garantizar que sean de un solo uso, de un solo cilindro. Las letras de la información establecida en las etiquetas nos dice de mantenimiento y recarga serán de color negro de acuerdo a la norma técnica peruana. Las letras, ¿ok? Pero el espacio reservado para la información de la empresa que se realiza el servicio contendrá nombre de la empresa, dirección, teléfono, no aceptándose otro tipo de información o propaganda. Aquí nos dice bien claro, solamente tiene que ir el nombre, dirección, teléfono y la razón social, ¿no? De la empresa. Etiquetas del servicio, a ver. Ya, bueno. La etiqueta del servicio de mantenimiento será aplicada sobre el extintor luego de darse el servicio. ¿Ok? La etiqueta del servicio de mantenimiento debe estar presente y nosotros tenemos que evaluarlo. ¿Y qué tiene que llevar esta etiqueta? El nombre de la empresa que le ha prestado el mantenimiento o la recarga, ¿ok? La fecha de vencimiento de este mantenimiento, el agente de extinción, el agente extintor que lleva y el número correlativo de etiqueta. Esta etiqueta dice, antes de ser pegada al extintor va a ser perforada en los espacios indicados de modo que dé la información requerida del mantenimiento o de la recarga y su validez. ¿Ok? Una vez que le hayan hecho el mantenimiento o la inspección, le van a hacer unos agujeros, ¿ok? En las fechas, en el año y también en el agente extintor antes de pegarlo al cilindro. Ok, es un poco más de lo mismo. Y por último, vamos a inspeccionar la tarjeta. Bueno, vamos a revisar, inspeccionar, claro, la tarjeta de inspección, ya que sea la establecida por la norma técnica peruana 8330.030. ¿Okay? Y los registros sean acordes a la presente norma técnica peruana. Esta tarjeta de inspección va a tener, algunos llevan 15 puntos, otros llevan 17 puntos. Está bien, es correcto, ¿ok? Lo importante es acá llenarlo de forma adecuada, ¿no? Vamos a ver la inspección del extintor número, ese es el mismo número que tiene que estar correlativo aquí y en la señaléutica. El número de tarjeta también debería tener un número de identificación, ¿no? De tarjeta. Acá vamos a poner las fechas, detallamos las fechas en qué día, mes y año hicimos la inspección, el inspector, ¿ok? Y las observaciones que pudo ubicar. Pero acá no vamos a escribir más que los números. Si de repente encontramos mal ubicado, 1, ¿no? Si encontramos sin el colgador, está acá. Colgador ausente o inadecuado. Punto número 8, ponemos número 8, ¿ok? A ver, otro ejemplo, que la manguera, encontramos nuestra manguera dañada. Ok, ponemos número 12, ¿ok? Y si hay otro que no está detallado aquí, lo podemos escribir y ponemos número 15. Eso es lo importante de revisar en todos los puntos respecto a nuestra norma técnica peruana. Ahora atentos a lo que nos dice acá. El punto A, B, C y J, vamos a verlo acá, a ver un momento. Ok, la acción correctiva vamos a darla cuando la inspección, ¿se puede ver? Ok, vamos a hacer una acción correctiva cuando la inspección de cualquier extintor revele una deficiencia en cualquiera de los puntos indicados en A, B, C, I y J. ¿Ok? Si encontramos en cualquiera de esos puntos una falla, debemos
perdón, tomar una acción correctiva inmediata, ¿ok? Entonces sí podemos corregirlo en el momento. Vamos a ver estos puntos, ¿ok? Espero que se pueda ver acá. Nos dice los puntos A, B, C, I y J. En los puntos A, B, C, I y J, nosotros podemos tomar una acción correctiva, ¿ok? Por ejemplo, el extintor está mal ubicado, no está en su lugar designado, pues podemos colocarlo, ¿no? Obviamente haciendo la inspección, o haciendo buscando la información de por qué ha sido retirado de su lugar designado. Si no ha habido mayor razón, lo colocamos en su lugar. Si el acceso, la visibilidad al extintor presentan alguna obstrucción, corregimos. Van a ser, esos puntos son meritorios, son las acciones correctivas que se pueden dar en el momento. Ahora, una derivación a mantenimiento, vamos a hacerla cuando la inspección revele una deficiencia en cualquiera de los puntos indicados de D hasta H. ¿Ok? El extintor debe ser sometido a un método de control total de mantenimiento preventivo o en el taller de una empresa de mantenimiento y recarga, ¿no? Mantenimiento preventivo y o correctivo, ¿no? Eso ya hecho por un taller de mantenimiento y recarga especializado, ¿ok? Entonces vamos a irnos desde la D hasta la H. Esos puntos acá, D hasta la H, ya no podemos tomar una acción correctiva inmediata, ¿no? Ya tenemos que sacar de servicio a estos extintores. Los tenemos que quitar de servicios, indicar por qué los quitamos de servicio e indicar que deberían ir a un mantenimiento preventivo y correctivo, ¿ok? En un taller especializado. Por ejemplo, si encontramos que los sellos, los precintos y pasadores de seguridad no están en el lugar, han sido removidos, significaría que ya han sido utilizados, ¿ok? De repente han sido utilizados para una práctica, qué sé yo, de manera, de repente por algún usuario, entonces ya no podemos confiar en ese extintor, porque no sabemos si ha sido utilizado totalmente o parcialmente. Simplemente ya no se confía en el extintor y pasaría a un mantenimiento, ¿ok? Y lo mismo con los puntos de D hasta H. También nos dice que el personal encargado en las inspecciones deberá inspeccionar que los extintores estén siempre ubicados en los lugares designados, el número de cada uno deberá ser graficado, marcado tanto en el cuerpo del extintor como en la ubicación física donde se instala, ¿no? Esto nos hace referencia a todo lo que vimos hace un momento, ¿no? Atrás, respecto a la señalética, ¿no? Que la misma normativa nos dice que debería tener un número correlativo tanto en el cilindro, en el cuerpo del extintor, ¿no? Del cilindro, como en la señalética. ¿Ok? Bueno, esto es todo respecto a lo que hemos podido ver sobre los extintores, un poco de teoría de fuego, el uso de los extintores y también la inspección de los extintores basándonos en la normativa técnica peruana 350.043.1 y 2. Bueno, agradezco a todos por la atención, por estar presentes. Geraldine, ¿estás ahí? Muchísimas gracias, licenciado Ripse, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a los participantes por su preferencia y su atención. Vamos a comenzar con la ronda de consultas. Perfecto. Entonces, licenciado Ripse, la primera consulta que nos dejan nos comentan más que todo a 3 metros de distancia creo que es algo irrelevante, ya que si es un amago de fuego o un fuego incipiente, podemos acercarnos más, ya que nuestro cuerpo funciona como un termostato, donde el cuerpo mismo nos va a permitir hasta qué distancia acercarse, ya que el amago no irradia tanto calor, y si nos acercamos un poco más, creo que el disparo del agente extintor va a ser más eficaz y preciso.
Ok, y es verdad. Específicamente, exactamente dependiendo del fuego, ¿ok? Y también dependiendo de la gente, dependiendo del modelo de extintor, porque los modelos que hemos visto ahí son los más genéricos. Hay varios tipos de modelos y también la normativa técnica peruana nos especifica que justamente por ello, cada extintor debería tener su manual de instrucciones en el frente, en la etiqueta frontal, debería tener sus instrucciones propias. ¿Ok? Es algo que no he detallado aquí porque profundiza un poquito más en la normativa técnica peruana, sin embargo, se basa en la gran diversidad de modelos que hay. ¿Ok? Lo más frecuente que vamos a encontrar son esos 3 o 4 pasos que nos da, por ejemplo, el gráfico que yo mostré, ¿no? Que voy a tratar de proyectarlo. Pero lo recto, y si queremos ser un poco más técnicos, es al momento de inspeccionar nuestro extintor, puntualmente leer cuáles son las indicaciones o el manual de usos que nos puede mostrar en la parte frontal de nuestro propio de nuestro propio extintor, ¿ok? Donde, repito, ahí puede variar el espacio en el que tú te vas a aproximar, ¿vale? Ahora, para eso también están las propias capacitaciones que deberían tenerse para el personal que va a ser responsable de estos extintores, ¿ok? Y dentro de esas capacitaciones te dice, tú puedes lograr los criterios para saber en qué momento aproximarte más al fuego, cómo aproximarte al fuego, ¿ok? En qué momento ya no deberías aproximarte al fuego porque de repente ya no es un amago, sino es un incendio, ¿ok? Entonces todos los residuos, humo, gases, van a ser contaminantes y muy peligrosos para ti, ¿vale? Entonces sí, es cierto, 3 metros podría ser algo que de repente el extintor ni llega, pero no, sí va a llegar de hecho. Sin embargo, si tú eres un usuario de extintores, lee el manual de tus extintores y obviamente capacítate, ¿no? Capacítate en cuanto al uso de tus extintores y vas a tener las habilidades para saber, oye, ya, mira, me puedo acercar un poco más, mejor ya no me acerco más, ¿ok? No sé si he podido responder la pregunta o la inquietud que tuvo. Muchísimas gracias, licenciado Ripse. Informamos que lamentablemente el tiempo nos ha ganado, así que vamos a resolver esta última consulta participante que nos están dando. Ok, licenciado Ripse, la consulta es, ¿qué tipo de extintor es recomendable para apagar incendio de un tablero eléctrico? Ya, eso lo puse por acá también. Los extintores de fuego tipo D, usualmente pueden ser fuego tipo C, pueden ser el más común de PQS. De PQS está bien porque usualmente el de PQS abarca los fuegos de tipo A, B y C. ¿Ok? Aquí también vamos a ver que vamos a incluir dentro de los agentes extintores designados para los fuegos. No, ni se nos pase por la cabeza. A ver, ¿por qué? Porque estos agentes extintores son apropiados para los fuegos de tipo C, como lo que menciona, ¿no? Mencionó, discúlpame, Geraldine, un tablero electrónico. Sí, es un tablero electrónico. Ok, un tablero electrónico que doy por entendido que va a trabajar conectado a la corriente, a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, si ese es el caso, es un material energizado, entonces es un fuego de clase C. Y deberíamos extinguirlo con los agentes, ya sea polvo químico seco o CO2. ¿Por qué? Porque esos agentes no tienen conductividad eléctrica y no tienen la conductividad como lo podría tener el agua. Yo quiero extinguir uno de esos fuegos con un agente como el agua y me voy a electrocutar. Ese es el riesgo, que yo me electrocute. ¿Ok? El acetato de potasio igual. No sé si pude responder la pregunta. Muchísimas gracias, licenciado Ripse, por sus respuestas. Entonces, participantes, ya hemos cerrado la ronda de consultas. Les recordamos que
que sus materiales de esta clase ya fue enviado a su correo electrónico, revisar en bandeja de correos no deseados o spam, a todas las personas que han separado con anticipación sus documentos, y el certificado le estaríamos enviando en el transcurso del día. Y a los nuevos interesados en obtener estos beneficios, voy a dejar el número en el chat para que puedan tener mayor información de cómo obtener estos documentos. A continuación, voy a dar el pase al licenciado Ripse para que pueda realizar su despedida. Bueno, primero, lo más importante, felicitar a todos los participantes, ¿ok? Si están aquí es por un motivo. Fuese el motivo que fuese, yo creo que lo más importante y de fondo es que tienen el ímpetu de aprender más, ¿ok? Y aprender algo que les va a servir a ustedes, ayudar a otras personas, ¿no? A salvaguardar bienes y posiblemente vidas. Entonces, mis felicitaciones y también agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, sobre todo al Centro Capacitate Perú. Muchas gracias, Geraldine, y gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias, licenciada Ripse, y muchísimas gracias a todos los participantes. Voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Así que así concluimos con la capacitación. Que tengan muy buenas tardes. Hasta una oportunidad. Gracias.